primeros cristianos tenían la costumbre de resignificar las fiestas paganas que existían, por ejemplo, el día del Sol Invicto, que se celebraba el 25 de diciembre, lo resignificaron con el nacimiento de Jesús, que es el Sol Invicto por excelencia. También estaba la celebración de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, desde el punto de vista pagano, que se celebraba el 29 de junio, y entonces después los cristianos lo resignificaron poniendo en esa fecha la celebración que hoy tenemos de San Pedro y San Pablo, que dijeron que son las columnas de la iglesia, y a partir de ese momento comenzó a celebrarse esta fiesta que hoy tenemos. Si pudiéramos pensar un poco en esta fiesta de hoy, podríamos imaginar la iglesia como una galería en donde aparecen distintos cuadros de los héroes más destacados que hemos tenido, y en primer lugar, seguramente, en esa galería tendría que estar San Pedro y San Pablo, que no han sido hombres eximios desde el comienzo, porque tanto Pedro como Pablo tuvieron grandes debilidades, muchas flaquezas, pero Dios elige esa debilidad para convertirla en instrumento de salvación. Pensemos en Pedro, que fue un hombre que era impulsivo. Cuando Jesús aparece en las aguas de una manera milagrosa, él le dice: Señor, haz que yo camine, y lo hace, pero después se hunde porque no cree. Y Pedro, que después también es tan impulsivo que cuando aparece el soldado en Getsemaní, toma la espada, le corta la oreja. Pedro, que lo negó 3 veces a Jesús, fue un hombre muy frágil, y sin embargo, a pesar de todo, Jesús lo elige como la cabeza de la iglesia. Porque claro, es como si fuera jugador de fútbol. Yo pienso en eso a veces, no sé, que niega a su equipo en un mundial, en un momento importantísimo, y después viene alguien y lo elige jefe del equipo, a decir que no había nada, ¿no? Y lo mismo, bueno, hace Jesús, porque confía en Pedro, que a pesar de toda esa debilidad, Dios va a obrar en él. Era un hombre sencillo, pescador, tenía una inteligencia práctica, y bueno, después también aparece Pablo, que era un gran perseguidor de los cristianos, y luego se convierte en el gran apóstol después de esa experiencia fuerte que tuvo en Damasco, cuando se le aparece Cristo resucitado. Ahí empieza a evangelizar. Y luego, bueno, él se dedica a llevar el evangelio a los más alejados, a los gentiles, a los paganos. Y Pedro tuvo una labor más de acompañar a los judíos que se habían convertido al cristianismo. En cambio, Pablo más bien a los alejados. Eran distintos, en algún momento también tuvieron sus diferencias, aparecen en las mismas escrituras, como todos los seres humanos, y como siempre ha sucedido a lo largo de la iglesia, pero después ellos, en medio de esas diferencias, supieron buscar la unidad y trabajar por lo más importante, que era consolidar la iglesia. La iglesia que, como vemos, Jesús quiso fundarla sobre Simón, a quien lo llama Piedra, cambia el nombre, ¿no? Y de ahí surge el nombre de Pedro, no existía hasta ese momento. Lo inventa Jesús para este hombre que va a ser el fundamento de la iglesia. Una persona frágil y débil, pero que va a ser
el primer papa de la historia de la Iglesia. Y ahora, bueno, hasta León tenemos 267 papas, hubo una sucesión apostólica que se fue dando, eso es algo maravilloso dentro de la Iglesia. Y esta sucesión que se va dando a lo largo de los siglos es precisamente para conservar vivo todo ese depósito de la fe que nosotros tenemos, ese gran tesoro que tenemos de la tradición, la Sagrada Escritura, y cómo a lo largo de los siglos la Iglesia con el magisterio lo ha ido explicando y nunca se ha cambiado nada. Después se va adaptando a los tiempos, explicando a las diferentes generaciones, pero es el mismo Evangelio de Jesús, ese único mensaje de salvación que se va transmitiendo a la Iglesia gracias precisamente a esta sucesión apostólica que tenemos. Pero como decimos, es una sucesión que comienza desde la fragilidad. Yo siempre me acuerdo, hace ya muchos años, que tuve la oportunidad de viajar a Roma, fue la primera vez que estuve, después pude viajar en otras oportunidades también para hacer cursos, y la primera vez que fui a Roma, en una calle que está así en las afueras de esta ciudad, hay una callecita que se llama la Vía Appia Antica, y visité una capillita y me sorprendió así porque está el mármol y aparece en el mármol unas pisadas, y es la iglesia del Quo Vadis, y allí pude descubrir y recordar lo que había pasado cuando Pedro estaba huyendo de Roma porque los enemigos habían acusado a los cristianos que ellos habían incendiado Roma, y en realidad ellos no tenían nada que ver. Pero cuando Pedro se escapa de Roma, ahí se le aparece Jesús. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús en latín, Quo vadis, ¿dónde vas, Señor? Y ahí Jesús le responde, voy a Roma para ser crucificado nuevamente. Y allí Pedro se da cuenta del gran error que está cometiendo de abandonar todo, y vuelve a Roma. Vuelve, y allí sabe que después le espera el martirio también a él, al igual que Pablo. Los dos tienen que derramar su sangre, pero lo hacen con una gran valentía que no le venía de ellos mismos, sino que le venía de la fuerza de lo alto. Ahí vemos cómo el sufrimiento, cuando es asumido con la ayuda del Espíritu Santo, se hace mucho más llevadero. Y bueno, hoy, meditando sobre estas vidas de Pablo, de Pedro, vemos que Dios nunca elige a perfectos, sino que Él va perfeccionando poco a poco a sus testigos. Y eso es lo que quiere hacer también con nosotros, los miembros de la Iglesia, llevarnos por un camino de ser instrumentos en medio del mundo, así como somos, con nuestras fragilidades, como Pedro y Pablo, pero dejando que Dios obre en nuestras vidas. Que así sea.